Hola a todos, sean bienvenidos a más de este episodio de Delphi Academy. Hoy vamos a hablar acerca de Delphi DataSnap REST Applications. Mi nombre es Fernando Lesato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Entonces, esta es la agenda de hoy. Vamos a empezar por comprender mejor la arquitectura multicapas, también el DataSnap, que es la solución que tenemos integrada en Delphi y C++ Builder para la creación de aplicaciones multicapas. También vamos a hablar acerca de lo estándar REST-JSON, cómo se da la parte de mapeo de la URI, que es la identificación de los recursos que estamos ejecutando o llamando en una aplicación REST, y obviamente demos. Entonces, esto es el concepto general de una aplicación multicapas, es donde tenemos una separación muy clara, desde la parte de los datos, la capa de los datos, después la parte lógica, donde está las reglas de negocio, acceso a los datos y todo más, y la interfaz del usuario, la presentación. Entonces, esto es en general el principio de una aplicación multicapas. Obviamente podemos agregar más capas, pero en términos conceptuales, esto es lo que tenemos. Una interfaz, una capa donde está la lógica, la parte de negocios, el acceso también a los datos, lo procesamiento, y finalmente algún repositorio de datos, no importa si es relacional o no SQL o que sea archivo texto, no importa, es donde está el repositorio de la información, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos proporciona DataSnap. DataSnap tiene una infraestructura que le permite la creación de aplicaciones servidoras vía HTTP o también otros protocolos. Le permite fácilmente tener acceso a múltiples data sources, o sea, vía FuniDake se puede acceder a cualquier motor, también a motores de Big Data, y fácilmente tiene conexión estándar HTTP REST con múltiples plataformas. O sea, podemos aquí tener una aplicación móvil, Delphi o C++, una aplicación web, Delphi o C++, una aplicación de escritorio, Delphi o C++, o cualquier otra lenguaje, cualquier otra plataforma, porque es REST JSON estándar. Entonces es posible crear, por ejemplo, un client jQuery, que vamos a ver hoy, o AngularJS o cualquier Java, .NET, cualquier lenguaje en cualquier plataforma que tiene soporte a REST JSON. Esto es bastante común hoy en día porque es un estándar, ¿no?, en el mercadeo. En términos de conceptos generales de DataSnap, entonces inicialmente conocido como Midas en las primeras versiones de Delphi, es básicamente un servidor de aplicación. Entonces este servidor de aplicación lo debemos crear en Delphi o C++. La aplicación cliente la podemos crear en Delphi, CBuilder o cualquier otra plataforma, de acuerdo con los protocolos. Por ejemplo, en los tiempos, en las distintas versiones que tenemos de los productos, desde las primeras versiones donde soportamos multicapas hasta la versión más actual, tenemos distintos protocolos, arquitecturas. La más actual, la recomendada hoy, es REST-JSON, pero y ahí vemos SOCKT Connections, que es lo TCP, con y con y otros más. Entonces, hoy lo recomendado, la recomendación es REST-JSON. También tenemos distintos modelos de aplicación soportados, como inicialmente los basados en la interfaz IAPP Server, que tiene un montón de automatismo, de simplificaciones para el desarrollo, pero obviamente es algo enfocado básicamente en Delphi, S++ Builder, porque no es un estándar, ¿no? Después tenemos la parte basada en DB-Express, donde está lo SQL Connection. Entonces ahí tenemos conexión TCP o SOCKT o HTTP. HTTP es siempre, obviamente, la parte con seguridad de HTTPS. Y finalmente la conexión REST, el REST Connection, que es lo más estándar, siempre vía HTTP, porque una aplicación REST no tiene estado, HTTP o HTTPS, y ahí donde está el modelo más estándar, más, digamos, que se puede integrar con otras tecnologías. ¿Ah? Hablando un poco más de REST-JSON, entonces REST es una arquitectura, no es un protocolo. Entonces REST
es Representational State Transfer. Es como dice el nombre, la habilidad que tenemos de enviar y recibir información donde se mantiene el estado de la información. O sea, la aplicación REST necesariamente no tiene estado, stateless, ¿no? Tiene en los servidores almacenado informaciones de la transacción o todo más. Es stateless. Siempre tiene una llamada, una respuesta y ya está. Es algo bastante consolidado y soportado por todas las plataformas actuales, como desktop y móviles, web. Un protocolo client-server que no tiene estado, o sea, una mensaje HTTP contiene la información que es necesaria para comprender la solicitud, la requisición y procesar esta solicitud. Y siempre, cuando hablamos en REST JSON, debemos tener en consideración que las operaciones son también un estándar, lo estándar de HTTP, los métodos que soporta HTTP son ellos: put, post, get, put y delete. Estos son los métodos soportados por HTTP. Entonces, con esto es posible soportar cualquier lenguaje en cualquier otra plataforma. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de una llamada REST. Entonces, básicamente tenemos lo identificador, ¿no? la URL, ¿no? Donde hacemos una requisición de cuál es los recursos que nos gustaría y tiene aquí un sufixo, una información que le permite enviar un parámetro, por ejemplo. Siempre el resultado está en JSON, que es obviamente en términos de comparación con XML es más sencillo, tiene mejor performance. Entonces, está en términos de lo estándar de REST JSON, ¿no? Ahí tenemos la parte de mapeo de la URI. El URI es Uniform Resource Identifier. Esto es como debemos crear las llamadas a un servicio de REST en general. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una llamada a los servidores, a nuestro servicio REST, la llamada va a tener básicamente esta forma, ¿no? Como la identificación inicial, donde los rosts, después .NET REST, y ahí los nombres de la clase, de los métodos y eventualmente los parámetros. Y siempre tenemos el mapeo para estos métodos, ¿no? Entonces, get, put, post y delete. Por ejemplo, en una clase DateSnap, entonces vamos a tener en un ejemplo aquí, los métodos van a llamar como, por ejemplo, una clase utility, los métodos storage, entonces accept storage, update storage, cancel storage. Esto va a hacer con que cuando tiene una llamada que es, por ejemplo, un put, él automáticamente va a ejecutar el accept storage. Esto es como está organizado esto de REST en DateSnap. Pero vamos a ver esto en ejemplos luego más. Entonces, hablando un poco más de la URI, el get siempre va a hacer una llamada para retornar como un objeto o conjunto de objetos. Es una consulta. El post es más comúnmente utilizado para actualizar un recurso. Entonces, lo contenido de la llamada va en la variable data y el postfix, que es el parámetro, en la variable key. El put, similar al post, pero más normalmente se utiliza para insertar un recurso. Entonces, el contenido que se va a insertar está en los parámetros data. El delete, finalmente, que es obviamente se utiliza, en este ejemplo sería el cancel storage, se utiliza para eliminar, para quitar el objeto de acuerdo con la clave que se envía aquí como parámetro. ¿Ok? Entonces, esto es el básico de una arquitectura REST. Obviamente estoy en lo final, tiene algunas URLs, algunos enlaces donde se puede tener ahí informaciones para comprender mejor toda la arquitectura REST y conocer un poco más, profundizarse un poco más en conocimiento acerca de este estándar, ¿verdad?
Entonces con esto vamos a algunos demos que tenemos aquí. Aquí estamos en la IDE de Delphi y vamos a empezar aquí por este ejemplo. Esto es resultante de la creación estándar de un servicio REST en Delphi o C++. Entonces básicamente tenemos aquí DateSnap. Vamos aquí a empezar con un DateSnap REST Application. Okay. Y ahí tiene el wizard, donde se puede elegir si quieres un servicio para Apache, para Internet Information Server, standalone. Obviamente para desarrollo el standalone es la mejor opción. Después se puede obviamente convertir este proyecto en un servicio de Apache. Ahora también soportado por Linux, además de Windows. Entonces podemos elegir aquí esta aplicación en console, sea VCL o FireMonkey. La puerta que se va a conectar. Esto después es configurable, obviamente. Podemos agregar aquí algunos ejemplos ya automáticamente y también elegir aquí la creación de un server module, por ejemplo, basado en data module. Y como resultado tenemos un proyecto donde automáticamente el wizard agrega un montón aquí de componentes que son la base de la creación de un servicio de DateSnap. Obviamente podemos crear esto manualmente, agregando los componentes manualmente, pero el wizard va a simplificar mucho este servicio. Bueno, volvemos a nuestro ejemplo. Entonces, esto es exactamente lo que creamos ahora, tal cual. Y me gustaría mostrarles algunas cosas aquí para después comprender, que sea posible comprender los demás ejemplos. Entonces, empezamos aquí por este uno. No tiene aquí nada de código, es el ejemplo creado por el wizard de Delphi. Tenemos aquí en Server Methods dos métodos que son ejemplos, obviamente. Entonces, dos métodos en Objective Pascal. Y estos métodos van a resultar en un nuevo servicio REST. Entonces, si probamos esto, déjeme ejecutar aquí el proyecto. Vamos aquí a activar nuestro servidor. Vamos a cargar el browser que podemos probar. Es REST.json desde el browser. Entonces, estas páginas son automáticamente generadas por Delphi para probar los métodos. Obviamente esto no es la aplicación final, pero le da una indicación de cómo crear, por ejemplo, si quieres una interfaz browser. Además de tenemos las conexiones nativas para VCL, para todos los frameworks que tenemos, es posible crear, por ejemplo, sea con jQuery o cualquier otro framework o JavaScript, como está aquí, la integración con estos servicios de REST. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Server Functions, aquí la clase que es el Server Method, y el Reference String, uno de los métodos que está aquí, como pueden ver. Podemos poner aquí, por ejemplo, cualquier string, y tenemos aquí la string en reverso, porque esto está siendo ejecutado aquí por los servidores. Entonces, esta es la arquitectura. Déjenme mostrarles un poco cómo esto en la verdad está organizado. Entonces, es importante comprender que lo que pasa es que automáticamente la infraestructura de DateSnap va a generar JavaScript, archivos en JavaScript con llamadas en JavaScript para este servicio en REST, con la declaración de los métodos que tenemos en los servidores de DateSnap, pero ya automáticamente convertidos en JavaScript. Entonces, la declaración de los métodos convertidos en JavaScript. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en Server Functions, si vamos aquí abajo, tenemos aquí la declaración de los métodos Reverse String, que va obviamente a hacer una llamada vía HTTP a JavaScript, haciendo una llamada HTTP a este servicio de REST, haciendo un GET en los reverse string, como pueden ver. Entonces tenemos aquí esto en JavaScript. Esto se genera automáticamente por los servidores. Siempre que lo ejecutamos, él va a actualizar el JavaScript Server Functions. Tenemos aquí las páginas
HTML. Entonces, por ejemplo, aquí el reverse string, donde se hace la llamada vía JavaScript. Cuando hacemos el botón clic, tener la llamada a JavaScript, server methods, reverse string. Esto va a ejecutar los métodos vía REST en HTTP en nuestro servidor de Snap. Entonces es importante comprender esta arquitectura, porque lo que vamos a hacer en el ejemplo siguiente es una llamada jQuery a un método que vamos a crear en nuestro servidor de Snap. Entonces aquí tenemos otro servicio de DateSnap, tal cual este inicial, pero creamos un método en Server Methods. Vamos a tener aquí una suma. Entonces creamos aquí un método bastante sencillo para comprendermos cómo ejecutar una llamada, por ejemplo, jQuery a este método. Entonces, de la misma forma, tenemos aquí un template, es lo sun execute, es básicamente un HTML donde tenemos los campos, ¿no?, para hacer la llamada a la suma. Y tenemos aquí en nuestro JavaScript ya en Server Functions. Ello automáticamente generó aquí el sum. Okay, esto es la llamada a los métodos sum, a la suma por JavaScript. Agregamos también a este proyecto, vamos a la carpeta aquí de donde está. Agregamos a este proyecto la librería de jQuery, porque la vamos a utilizar. Y finalmente, en nuestro template, en nuestro archivo HTML, entonces vamos aquí a examinar el archivo HTML, tenemos la declaración. En este caso, estamos haciendo uso de jQuery, entonces tenemos la declaración de la llamada que queremos hacer a lo método vía la clase de Server Methods, la cual está en nuestro Server Functions. Esto es automático, parte de los framework. Entonces tenemos aquí la declaración de los métodos que vamos a llamar el Server Method Sum, y aquí la parte visual, lo HTML, donde nos permitimos al usuario hacer lo input de los datos, ¿no?, los valores que quieres utilizar para la suma. Básicamente esto es lo que tenemos. Entonces aquí haciendo uso de jQuery. En la parte de ERFI, déjeme cerrar esto. En la parte de ERFI tenemos aquí, además de los métodos que está en los Server Methods, tenemos en los Server Container la implementación de la clase, y aquí en los Web Methods tenemos un Page Producer adicional que apunta a nuestro HTML sun execute, ¿verdad? Y en lo Action Editor creamos aquí una action para este sun execute, para este HTML. Entonces el Page Producer va a ejecutar esto HTML, y finalmente esto pasa a ser nuestro default. Entonces este es nuestro default action, sun execute. O sea, con esto, si ejecutamos la aplicación, vamos aquí a hacerlo start de los servidores, open browser, él va a cargar la página estándar, que ahora es nuestro sun execute. Podemos imputar aquí valores y ejecutar. Como ven, jQuery, no hay refresh, ejecutar el método que está en ejecución en nuestro servidor vía jQuery. Obviamente, lo mismo es posible por un cliente, tal cual un cliente VCL o FireMonkey. Entonces, podemos tener clientes móviles o VCL o cualquier otra plataforma. Entonces, en este caso, un proyecto VCL estándar, pero una vez que tenga el proyecto, usted va a hacer aquí File, New, Order, y ahí en DateSnap Server tiene DateSnap REST Client Module. Esto va a generar como resultado, cuando se apunta a este servidor, va a generar como resultado este client class, es la unit donde tiene también, tal cual pasa en JavaScript, tiene allá la declaración de los métodos que están en el servidor. Aquí tenemos también, en este caso en Pascal, porque es nativo, la declaración de los métodos que están en los Server Methods 1. Entonces aquí los métodos son la suma,
¿ah? Y finalmente en la interfaz tenemos la ejecución de la suma. Entonces básicamente lo que va a pasar aquí es que hacemos una llamada como esta. Hacemos la creación de la clase y pasamos los parámetros y finalmente aquí ejecutamos la suma. ¿Ok? Esto está aquí en la declaración y en los client module tenemos el REST connection. Entonces todo bastante sencillo en términos de código, como pueden ver. Y si ejecutamos esto, entonces tenemos algo, lo mismo resultado obviamente, pero aquí una aplicación BSL, podemos utilizar esto en una aplicación móvil o una aplicación web vía jQuery, por ejemplo, otro framework que le guste. ¿Ok? Entonces, esto en términos de estructura, ¿no? Organización de los frameworks. Y finalmente, como último ejemplo, me gustaría mostrarles este servicio de Snap. Es creado tal cual los servicios anteriores, pero en este caso estamos haciendo la implementación de todos los métodos, de todos los verbos de HTTP. Entonces, el get, post, put y delete. Entonces, lo que tenemos aquí es una clase employee server. La clase employee server tiene una conexión con la tabla de employee, además de una conexión FADAC. Tiene aquí también uno update SQL que vamos a utilizar para hacer el delete en la base de datos, para hacer la exclusión, la remoción de un elemento. Entonces, si vamos al código, lo que tenemos básicamente son los métodos basados en lo estándar de JSON, de REST. Entonces, employee es lo get, accept employee, update employee y cancel employee, ¿verdad? Cada uno de los métodos tiene aquí su implementación. Entonces, el accept, en lo accept, déjenme empezar por el método employee. Entonces, el método employee básicamente tiene aquí un select de la tabla employee. Si tiene un parámetro en lo que vamos a hacer uso de los parámetros, si no tiene, vamos a retornar todo el dataset. Ahí me gustaría mostrarles algo. Dos cosas. Una es, como pueden ver, estamos aquí fácilmente haciendo la serialización de la tabla como un JSON array. Esto es posible porque estamos haciendo uso de una librería que es los Dataset Converter for Delphi. Entonces, hay miles, hay otras opciones, por ejemplo, en los proyectos de Daniel Teti, del MVC Framework, que tiene un framework que también para serialización de dataset a JSON, JSON a dataset. Este uno es algo bastante interesante. En el final de la presentación tiene un enlace para download de este paquete, es open source, y hay otros. Porque básicamente lo que tiene que hacer es, haciendo uso de las clases de Delphi de JSON, es agarrar los datasets y generar un JSON. Y después, si es necesario, tomar el JSON y generar un dataset. Entonces, aquí estamos básicamente haciendo un select y generando como resultado un JSON array. Bueno, previamente a explorar los demás métodos, déjenme mostrarles algo. Entonces, ¿cómo vamos a probar esto? Vamos a probar haciendo uso de nuestro REST debugger, porque el REST debugger va a ser llamadas estándar a un servicio de REST. Entonces vamos a usar nuestro REST debugger para probar este ejemplo. Entonces voy a ejecutar aquí el servidor. Déjenme ver si los servicios de Interbase está activo. En este caso estamos haciendo Interbase. Entonces aquí tenemos el Interbase. Ya está. Vamos a hacer el start de nuestro servidor. JSON REST es estándar, entonces podemos probar también los métodos en los browsers. Entonces vamos aquí inicialmente a mirar a nuestro REST debugger, ¿verdad? Este es un ejemplo de la llamada que debemos hacer a nuestro servicio REST. Entonces aquí tenemos la clase employee server y estamos haciendo una llamada a lo método employee, que va a ejecutar el método get. Entonces si vamos aquí de server employee,
y vamos a hacer una llamada a employee que va a ejecutar el get. Esto también lo podemos hacerlo en los browsers. Entonces, si ponemos aquí, vamos a cargar nuestro browser. Employee, lo que tenemos como resultado es JSON estándar, como pueden ver. Si ponemos aquí, por ejemplo, un 4.7, no tenéis, no sé, 2, tal vez 2, estamos aquí mirando a solamente uno employee, porque pasamos aquí un parámetro, si no, tenemos todos los empleados, ¿verdad? Lo mismo es posible probar por nuestro REST debugger. Entonces, ejecutamos la llamada, tenemos aquí todo lo retorno, es un JSON estándar, lo que nos retornó el servidor, y aquí en modo tabular los resultados. Vamos a probar los demás métodos. Entonces, vamos a probar el put, vamos a probar el post y el delete. Entonces, si volvemos aquí al código, entonces tenemos también el accept, update, el cancel, que es lo delete. Entonces, cuando enviamos un método HTTP a nuestro servicio de put, vamos a ejecutar aquí el accept. Entonces, lo que va a pasar es que básicamente vamos a ejecutar nuestro REST debugger haciendo uso de un método put y vamos a enviar como parámetro un employee para que sea insertado en la base de datos, ¿verdad? En lo post vamos a hacer un update para la base de datos. Entonces, déjenme cargar aquí. Yo tengo ya listo aquí los ejemplos de JSON. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a cargar el put. En este caso, estamos haciendo un put. No vamos a pasar aquí como parámetro el -1 porque es un insert. Entonces, él va a generar la clave en los servidores automáticamente porque tiene un generator, ¿verdad? Entonces, vamos a generar aquí uno employee Delphi Academy y aquí tiene los demás datos. Este es lo contenido en JSON, ¿verdad? ¿Por qué en JSON? Porque esto es estándar. Entonces, por ejemplo, digamos que el client es una página HTML con jQuery. Esto es lo que va a generar la página para enviar a nuestro servidor, JSON estándar, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar. Como pueden ver, esta línea no está en nuestro servidor, vamos a enviar este request. Entonces send, ya hizo el procesamiento, ok, ¿verdad? Lo que pasó es que aquí esto select es solamente para activar el dataset y como pueden ver, where 1 igual 2 es para que no haga procesamiento. Básicamente va a cargar un dataset vacío para que sea posible hacer un insert. Cuando recibimos el JSON vía este método accept, lo que va a pasar es que la clase va a ser from JSON object y va a convertir el JSON en un record de los datasets. Entonces hacemos el apply update. Si volvemos aquí a consultar, entonces volvemos aquí a ejecutar el método get, podemos hacerlo por los browsers. Aquí el get. El último registro, como pueden ver, es lo de Delphi Academy que acabamos de insertar. ¿Ok? Vamos ahora a ejecutar un post. Entonces, load, déjenme poner aquí el post. El post, vamos a cambiar a el employee 149. Entonces, que acabamos de insertar. Entonces, 149. Este es el employee que vamos a cambiar. Aquí va el parámetro, el key. Y vamos a cambiar la extensión, lo phone extension para 350, donde era inicialmente 250. Entonces, ejecutamos este request. Ello en términos aquí de código, lo que pasó es que en la update employee hicimos un select para la clave que enviamos como parámetro y este método record from JSON objects, que parte de este framework, tomó el JSON y aplicó en los registros, en los records, solamente en los atributos que enviamos, solamente los que hay cambio, y solo apply updates. Entonces, como resultado, una vez más ejecutamos esto.
y ahí tenemos 350. Cambiamos el phone station. ¿Ah? Y finalmente el delete. Entonces vamos a cargar aquí los JSON. ¿Dónde está? No está, pero no hay problema. Podemos hacer fácilmente esto. Vamos a remover esto aquí. Vamos a hacer aquí delete. Y nos gustaría de hacer la remoción de 149. Entonces aquí como parámetro 149. Send. Entonces la ejecución de esta URI, la URI employee con los parámetros 149, lo vemos aquí la ejecución, va a nuestro servidor y aquí tenemos la parte que es local serve. Entonces lo que pasó aquí es que haciendo uso del SQL, el SQL que está aquí en este update employee, el delete, no estamos haciendo uso en este caso del dataset, pero si no, estamos haciendo un delete directamente. Entonces, haciendo uso de lo update SQL, estamos empezando aquí una transacción, ejecutamos el command, entonces commit, o rollback si hay una excepción. Y si ya ejecutamos esto, entonces ya vamos al browser. Ok, no tenemos más el Delphi Academy. Entonces, estas son las operaciones estándares, todas, como pueden ver, de un servicio HTTP REST estándar. Esto obviamente para que sea posible tener el consumo, la utilización de este servicio por cualquier tecnología, cualquier plataforma, cualquier lenguaje. Cuando hacemos uso solamente de Delphi en los dos lados, obviamente tenemos más automatismo en esto. Por ejemplo, la utilización de los servicios que están en DB Express, los servicios de JSON REST con los providers, que es lo más tradicional, pero ahora en FireDAC tenemos la serialización de FireDAC con los metadatos y ahí automáticamente el delta y todo es lo que vamos a explorar en el próximo episodio de Academy. Entonces, si los clientes y server, si los dos lados son Delphi, obviamente hay más automatismo, usted no necesita crear todo esto y escribir todo este código. Que no es tanto código, pero hay más automatismos y las dos partes son Delphi. Si quieres hacer un servicio .NET estándar, REST estándar, que sea útil para Delphi y también para otros frameworks, otros lenguajes, esto es lo camino, este es lo que debemos hacer. ¿Ok? Muy bien. Con esto estamos llegando al final de más de este episodio. Hoy hablamos de DataSnap y después vamos a seguir en este tema. Vamos a hablar de DataSnap con FireDAC y los automatismos que son posibles. También vamos a hablar de recursos avanzados en DataSnap y REST, como la parte de seguridad, la parte de seguridad, de cache y todo más. ¿Ok? Entonces aquí documentación acerca de lo que vimos hoy, algunos tutoriales. Aquí está el framework que hace la conversión JSON, dataset JSON. Y aquí importante es algunos textos que son más conceptuales, entonces es una recomendación porque aquí tiene una buena explanación acerca de REST, aquí tiene una buena explanación acerca de los design de la API REST y finalmente una buena explanación acerca de la parte de sesiones en REST, lo que es posible, lo que no es, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos ahora para una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Aquí mis datos para contactos. Y por favor, síguenos en Embarcadero Latam. En Facebook es lo principal canal que tenemos hoy de comunicación con nuestra comunidad. Gracias y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas.